Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las 8 características del Design Thinking o pensamiento de diseño. Entonces, en primer lugar, tenemos el trabajo en equipo, la toma de riesgos, el manejo de la incertidumbre, la interdisciplinariedad, la confianza, la toma de riesgos, hacer preguntas y solucionar problemas. Vamos a ver el día de hoy de qué se trata cada una, cómo nos puede aportar para dar ese valor agregado que queremos darle a las personas a las que les queremos transmitir nuestra idea, nuestro mensaje. Y luego vamos a hablar sobre una en específico que yo considero que es el pilar de todas las características del Design Thinking. Empecemos. En primer lugar tenemos el trabajo en equipo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando trabajamos en equipo, cuando aglomeramos un grupo de personas para que trabajen juntos, logramos una creación colectiva y ello conduce al éxito. Ustedes han escuchado hablar de 2 cabezas piensan mejor que una. Bueno, este es un ejemplo de ello. ¿Qué es lo que pasa? Esa metodología del trabajo en equipo reúne por lo general a profesionales de diferentes ramas, todos sentados en el mismo lugar en busca de una solución. Y eso nos va a ayudar mucho para lograr nuestro proceso de Design Thinking. En ese sentido, el aporte que cada profesional tiene que hacer es vital para la construcción de la idea final. Y en ese camino, la colaboración de todos es la clave para reunir diferentes perspectivas que permitan superar los desafíos modernos. Entonces yo les quiero explicar cómo funciona esto desde un ámbito que a mí personalmente me gusta mucho para que lo hagamos un poco más dinámico, y es el deporte o el entrenamiento. ¿Qué vemos acá? Tenemos una mancuerna y tenemos una banda, ¿cierto? ¿Qué vemos en estos elementos? Esos elementos son distintos, pero van enfocados al mismo objetivo. Si cada uno trabaja aislado en el entrenamiento, vamos a lograr un objetivo aislado y simple. Pero si los dos trabajan en equipo, vamos a lograr un objetivo mucho más completo y mucho más satisfactorio. Entonces, esa es nuestra primera característica. La segunda característica es la toma de riesgos. ¿Por qué es tan importante la toma de riesgos? Resulta que en la cultura de la innovación, de lo que estamos hablando, necesitamos colaboradores que sean empoderados, ¿sí? Y empáticos, dispuestos a todo, a observar, a escuchar, a preguntar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para encontrar soluciones a las dificultades que se nos puedan presentar para lograr nuestro objetivo y así conectar con los usuarios y sus necesidades, porque finalmente son los destinatarios del mensaje que queremos transmitir. Entonces, las empresas suelen estancarse mucho por el miedo al fracaso y se hunden en pensamientos pesimistas que bloquean cualquier oportunidad de sobresalir. Tomar riesgos, superar los errores y ajustar las acciones de forma inmediata es indispensable cuando pretendemos innovar. Entonces, el entorno en el que funciona ese trabajo en equipo debe facilitar la colaboración y alentar en forma adecuada la toma de los riesgos para aplacar los pensamientos de falla temprana del fracaso, por decirlo así. Porque la innovación y la creatividad necesitan un ambiente para crecer orgánicamente en el cual las personas involucradas en el proceso puedan sentirse libres de hacer un cambio de mentalidad para formular las mejores ideas. Entonces, en conclusión, es importante tomar riesgos. Si nosotros pretendemos innovar y darle un valor agregado a los usuarios a los que queremos prestarle un servicio o venderle un producto, no lo vamos a hacer si no tomamos riesgos. Si nos quedamos estancados y hacemos lo mismo siempre, no vamos a encontrar resultados distintos. ¿Cómo ocurre en el deporte? Como les estaba explicando. Observen, si yo hago todo de la misma manera, si hago el trabajo en equipo, utilizo los dos, pero únicamente hago una rutina con ciertas repeticiones, todos los días la misma, ¿yo qué puedo esperar de tener resultados distintos en 2 meses si siempre estoy estimulando de la misma manera mis músculos? Si yo con estos implementos estimulo mis músculos de una forma distinta, donde me arriesgo, donde le pongo más carga, donde un día hago más repeticiones para ver qué pasa, ¿sí? Donde estimulo de una manera diferente mis músculos, estoy tomando riesgos. Y ello puede ser una muy buena oportunidad para alcanzar ese objetivo al que queremos llegar. Siguiente, pasamos a nuestra tercera característica de el Design Thinking, y es
manejo de la incertidumbre. ¿Por qué creen que es tan importante? Es muy importante porque miren que su existencia podría convertirse en una oportunidad para que los CEOs, los directores, los gerentes de las empresas rediseñen sus estrategias, enfoquen sus recursos en productos que generan rentabilidad y fortalezcan sus operaciones centrándose en los clientes. Eso es lo más importante. ¿Qué ocurre? Beltrán Benjumea, el Managing Director de Page Group, afirma que en su compañía se enfocan en estrategias que van a largo plazo, más allá de las decisiones de los gobiernos, de lo que se diga en la política durante los últimos años. Ellos han logrado mantener sus operaciones en la región latinoamericana, incluso expandirse, alcanzando por encima del 30%. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque manejan la incertidumbre. Entonces, teniendo en cuenta que la incertidumbre se presenta todo el tiempo, que no podemos evitar que ocurra porque no sabemos lo que puede pasar, nosotros sí podemos reaccionar ante ello. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos tener estrategias a largo plazo, ¿sí?, que respondan a esos contextos, teniendo en cuenta algunos tips que les voy a dar en este momento. ¿Y cuáles son? Rápidamente. Primero, tener fortaleza psicológica. Para resolver una situación de incertidumbre no es suficiente estar preparados y ser idóneos para lo que estamos haciendo. Se necesita actitud. Actitud que se toma para resolver el laberinto en estas consecuencias que pueden ocurrir. Si bien tratar de entender lo que puede suceder puede generar un alto estrés, como todo en la vida, y no lo podemos evitar, es fundamental que la motivación permanezca intacta y enfocada a las nuevas estrategias de cambio que se requieren alcanzar. Entonces, segundo, esforzarse en el diagnóstico. Cuando nosotros ya tenemos una fortaleza psicológica, nos esforzamos en el diagnóstico, es decir, es esencial reconocer cuál es el motivo que generó el contexto de esa incertidumbre y sus posibles consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Algunas empresas se tardan muchísimo tiempo en resolver qué hacer porque a veces no saben cómo identificar las causas, siendo uno de los peores escenarios que puede incurrir en una mala gestión. Y tercero, encontrar los medios adecuados. Necesitamos que en una situación de alta incertidumbre, donde hay una diversidad de opciones para salir bien, sí, librado, es fundamental que se tengan criterios elevados para tomar las decisiones, porque no se puede sacrificar nunca el núcleo de la organización, ni tampoco su reputación. Ahora bien, último punto sobre nuestro manejo de la incertidumbre, y es mantenerse en firme la decisión. Es importante no perder el enfoque de la decisión tomada si nosotros hicimos un diagnóstico correcto y se evaluó de manera adecuada las alternativas al problema. Muy, muy importante. Siguiente característica del design thinking: la interdisciplinariedad. ¿Por qué es tan importante? Porque va muy de la mano con el trabajo en equipo. ¿Por qué? Juega un rol muy importante, porque el aporte de diferentes ideas, de diferentes ramas, de diferentes profesiones y perspectivas es crucial para encontrar soluciones innovadoras a los problemas que nos planteamos. ¿Sí? Por eso es muy importante. Todas van viendo cómo todas estas características van de la mano. ¿Sí? Una no sobrevive sin la otra, y por eso se necesitan todas. No son excluyentes. Si no las tenemos todas, no logramos un buen desarrollo de un proceso de design thinking. Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipo, ¿sí?, de diferentes ramas, con diferentes disciplinas, ¿sí?, nos exponemos a la crítica constructiva, porque construimos en equipo un conocimiento aprendido y las soluciones aportadas desde todas las disciplinas, combinándolas, potenciándolas, ¿sí?, permitiendo además el estudio integrado como un todo, precisamente para poder idear las soluciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo explicamos acá? Volvemos a nuestro ámbito deportivo. Entonces, estos implementos sirven para el mismo objetivo, que es el que queremos lograr en el design thinking, ¿cierto? Pero ellos son distintos, ellos tienen una función distinta. Estimulan los músculos de una manera diferente cuando usamos la banda a cuando usamos la mancuerna, ¿cierto? Cuando nosotros combinamos esto, lo hacemos trabajar en equipo de diferentes disciplinas, logramos idear esas soluciones a los problemas a través de todas estas herramientas que estamos viendo el día de hoy. Siguiente característica del design thinking: la confianza.
Vamos a hablar mucho de la confianza porque principalmente yo considero que es el pilar del design thinking. Ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a terminar de mencionar todas las características. Entonces, ¿a qué nos referimos con la confianza? La confianza es fundamental. ¿Por qué? Porque ella facilita la comunicación entre los miembros del equipo interdisciplinar, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Es importante empezar a construir la confianza a través de ¿qué? El diálogo. Desde los años de Matusalén existe el diálogo como la forma en la cual se resuelven los problemas. Y para el design thinking es muy importante que si vamos a trabajar en equipo con miembros de diferentes disciplinas que aportan diferentes ideas, necesitamos que haya confianza. Si no hay confianza, no vamos a lograr el proceso tan importante de la co-creación. Co-creación no para personas, sino con personas, donde a través de una creación conjunta logramos desarrollar a partir del valor de cada una de las personas que tienen su aporte, hacen su granito de arena, la solución perfecta para los problemas. Y eso lo genera la confianza. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Siguiente característica de nuestro design thinking es la hacer preguntas. Hacer preguntas es muy importante. ¿Por qué? Eso descubre nuevos significados, preguntar 1, 2, 3 veces cuanto sea necesario, para así acercarnos a la solución final. ¿Qué, cómo y por qué? Son herramientas que pueden ayudarnos a llegar a niveles de observación más profundos. Estas preguntas te ayudan a moverte desde observaciones concretas, ¿cierto?, de una situación en particular a emociones más complejas y más abstractas. ¿A qué me refiero con esto? Preguntas como ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacer esto que queremos hacer? ¿Cómo podemos vender este producto? ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos prestar este servicio? Son preguntas cortas que tienen la particularidad de empezar brainstorms, lluvia de ideas, súper importante, porque se desprenden de la definición del problema como semillas para la etapa de ideas. Y generar una semilla es lo que queremos, lo suficientemente amplia para que haya una gran cantidad de soluciones y lo suficientemente acotadas o limitadas, ¿cierto?, para que el equipo tenga ciertos límites que le sean de ayuda. Entonces voy a darles un ejemplo. Algo demasiado acotado puede ser cómo podríamos crear un cono de helado que no gotee o no chorree. Y algo demasiado amplio es cómo podríamos rediseñar el concepto del postre, ¿sí? Un buen enfoque podría ser cómo podríamos rediseñar el cono para que sea más transportable. Esa es la clave de esta estrategia, que sería hacer preguntas súper importantes. ¿Cómo las hacemos? Dentro del equipo, a través del diálogo, construyendo la confianza con el equipo interdisciplinar, donde vamos a tomar riesgos, ¿cierto?, haciendo preguntas para poder generar ideas, todo este brainstorm podamos desarrollarlo en equipo y poder solucionar los problemas. Siguiente característica, penúltima característica del design thinking, la adaptabilidad. Y es muy importante porque es esa habilidad de modular, de engranar, de encajar, ¿sí? Proporciona flexibilidad que se requiere para crecer con las necesidades emergentes en las empresas y de los nuevos modelos de negocio. Entonces, si yo trabajo en equipo, si a través del diálogo empiezo a constituir la confianza para hacer una co-creación y empezamos a adaptarnos el uno con el otro y empezamos a engranar como una máquina, todo va a funcionar bien y vamos a poder llegar a esas ideas para poder materializarlas, encontrar cuál es el problema, solucionarlo. Entonces, por eso es tan importante. La última característica del design thinking es la solución de los problemas, porque es la última etapa a la que llegamos después de engranar todas estas herramientas de las que acabamos de hablar el día de hoy. Entonces, la iteración de las soluciones que se van completando con nuevas ideas, como probando, ajustando. ¿Y cómo hacemos eso? El mundo está lleno de buenas ideas, ¿cierto? Todos lo sabemos, sobre todo los colombianos que tenemos tan buenas ideas. El problema es hacerlas realidad y que estas efectivamente solucionen dicho problema, valga la redundancia. Eso se logra al enfocar una iniciativa según las necesidades de los usuarios a los que queramos venderles el producto o prestarles un servicio.
preguntando, opinando y probando. Todo eso a través de las herramientas de las que acabamos de hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos cada paso del proceso en el que una idea se hace realidad. Las etapas por las que debemos atravesar entonces es empatizar. ¿Cómo? Ya saben. Trabajo en equipo, interdisciplinar, construyendo confianza a través del diálogo, muy importante, haciendo preguntas. Definir, ideamos, prototipamos y testeamos. Son espacios iterativos que nos permiten poner a prueba nuestros planteamientos y así pueden surgir mejores oportunidades y se abre el espacio de la creatividad. ¿Para qué? Para precisamente lograr ese objetivo que queremos transmitir. Entonces, ahora, como yo les conté al principio, vamos a hablar un poco más de la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque para mí es la columna vertebral del Design Thinking. Y les voy a hablar sobre unos tips de cómo construir la confianza en estos trabajos en equipo que vamos a hacer para el Design Thinking. Y luego les voy a contar un caso real para que se den cuenta que realmente funciona. Entonces, la confianza, como partimos de la premisa que facilita la comunicación entre los miembros del equipo y que se construye a través del diálogo para lograr llegar a la co-creación, es importante que tengamos en cuenta varias cosas. En primer lugar, capacidad de escucha. Si nosotros no aprendemos a escuchar, no estamos ahí para escuchar, para entender, para visualizar, para percibir lo que está pasando entre las ideas que se están dando, porque eso va a pasar, no vamos a lograr entablar esa confianza. ¿Por qué? Vamos a generar inseguridades, ¿sí? Para que la gente no hable, se quede callada y no diga lo que piense. Es muy importante escuchar. Despego de sus propias opiniones. No podemos llegar a un equipo que porque yo estoy preparado, que porque yo tengo la experiencia, a imponer mis ideas. Son importantes las opiniones de todos y la clave para construir la confianza es escuchar y entender que estoy con personas de diferentes disciplinas que piensan diferente a mí, no solo en cuanto a su profesión, sino también en cuanto a su nivel de pensamiento, en cuanto a su personalidad. Somos personas distintas en un equipo que vamos a lograr un mismo objetivo. Por eso es importante que yo me desprenda de mis propias opiniones. Y tercero, amabilidad y buena disposición. Puede sonar muy obvio, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las sesiones en Design Thinking pueden ser bastante complejas, pero también extremadamente divertidas. Entonces, nuestra labor como miembros del equipo va a ser ayudar a crear un buen clima de trabajo. ¿Para qué? Para hacer que todos los participantes se sientan escuchados, se sientan importantes. ¿Por qué? Porque es fundamental que cuando una persona se siente importante, se siente escuchada, se siente que le preocupa a los demás, se siente parte de un equipo, vamos a poder contrastar las ideas, engranarlas para poder buscar la mejor solución y construir a partir de ello el brainstorm del que hablábamos ahora y solucionar los problemas con todas las preguntas que nos vamos a hacer. Pero si tenemos miedo, si no nos sentimos escuchados y si no hacemos parte de un equipo, no vamos a poder dar nuestras ideas, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora les voy a hablar finalmente sobre el caso que les quería contar, y es que la empresa Social Participle, trabajando con el Consejo de Swindon en Reino Unido, desarrollaron un programa de vida, Life Program, ¿sí? Para ayudar a detener el ciclo de crisis en un pequeño número de familias que estaban experimentando pues algunos problemas con sus trabajadores. Estas familias estaban teniendo problemas a largo plazo de abandono y privación, y por lo general estaban involucrados con varias agencias gubernamentales que tenían poca interacción entre sí. Después de pasar 8 semanas observando y hablando con las familias, entrevistando a los trabajadores de primera línea para entender cuáles eran los problemas, el equipo seleccionó 4 para ayudarles a codiseñar soluciones posibles. ¿Ven por qué es tan importante la confianza? Y tanto el equipo Participle como los miembros de la familia entrevistaron a los trabajadores de primera línea que querían participar en el programa y juntos construyeron un equipo. Los equipos de la familia y los trabajadores pasaron mucho tiempo juntos en actividades de ocio, actividades comunitarias, creando confianza entre ambos lados. Y eso creó un cambio sutil en el poder. ¿Cómo? En lugar de recibir instrucciones, se les pidió a las familias que ellos fueran los que decidieran cómo querían recibir ese apoyo de ese equipo y querían cambiar.
colocándolos en el centro para desarrollar sus propias soluciones. Eso es muy importante. Cuando nosotros ponemos al usuario a desarrollar las propias soluciones y qué es lo que quiere, nos ayuda a los miembros del equipo a poder llenar esas expectativas y llegar más allá y dar ese valor agregado que queremos dar con el Design Thinking. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que hayamos aprendido mucho sobre las características del Design Thinking y espero verlos en una próxima oportunidad.